Bien, y ahora lo que vamos a hacer es hacer un método, pero pasándole algunos argumentos. Vamos a ver cómo lo podemos hacer de esta manera. Vamos aquí a nuestra clase de matemática, que es donde tenemos nuestras operaciones. Vamos a crear uno nuevo que se llame public int, porque va a recibir un entero. Vamos a poner suma argumentos. Vamos a abrir paréntesis y vamos a poner int, porque va a recibir un entero. Vamos a poner dato 1, int dato 2. Abrimos el paréntesis, la llave, perdón, y comenzamos aquí a teclear. Vamos a pasarle los argumentos que tenemos ya establecidos aquí, que es x e y. Por lo que vamos a asignar x es igual a dato 1 para que tome el valor, este argumento de lo que vale x. Y vamos a poner y, toma el valor de dato 2, punto y coma. Y lo que vamos a hacer es regresarlo mediante la palabra reservada return y vamos a poner x más y. Por lo que ahora vamos a hacer la operación desde, o mandarlo llamar desde nuestra clase de matemática main, ¿de acuerdo? Vamos a empezar aquí. Vamos a llamarla esta misma variable sumatoria. Sumatoria es igual a matemática 1 punto sumar con argumentos. Aquí está. Y aquí me está pidiendo que le ponga dos parámetros, el dato 1 y el dato 2. Por lo que vamos a sustituir ese temporalmente para este método. Entonces vamos a poner que aquí me sume un 2 y aquí quiero que me sume un 3 porque el método me está exigiendo que le ponga dos parámetros, ¿de acuerdo? Ahora, la diferencia entre parámetros y argumentos, que muchas veces puede sonar a confusiones, un parámetro es cuando nosotros lo establecemos aquí ya, cuando lo estamos asignando de esta manera, pero cuando lo estamos asignando en un método se le llama argumento. Pero realmente, si ustedes le pueden llamar de la misma manera parámetro o argumento, es exactamente lo mismo, no pasa nada. Simplemente si quieren ser ustedes muy técnicos o muy profesionales, es argumento, es cuando se establece en el método, que aquí lo estamos haciendo, o parámetro es cuando lo establecemos ya al momento de ejecutarlo, ¿de acuerdo? Para poder correr nuestra aplicación. Muy bien, vamos a imprimirlo. El resultado con argumentos es, y vamos a poner más sumatoria. Aquí vamos a reutilizar, que es parte de lo que nos sirve los métodos. Vamos a reutilizar el método que ya habíamos hecho, ¿de acuerdo? Porque recuerden que este sumatorio está utilizando el método return, que está haciendo esta sumatoria. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Vamos a poner run file. Vamos a esperar a que corra, aquí sigue corriendo. Aquí está. Me dice el resultado de la sumatoria es 9, ¿de acuerdo? Y después aquí me dice el resultado de la clase matemática es 9, que es este que tenemos aquí de la matemática main. Pero este nuevo método que utilizamos, ¿de acuerdo? Que se llama sumar argumentos, es este nuevo donde lo estoy asignando 2 y 3, porque la sumatoria debe ser 2 más 3, que aquí me dice el resultado con argumentos es 5. Déjame le pongo aquí el resultado del método con argumentos es, para que no se confunda. Vamos a imprimirlo otra vez. Bueno, correrlo, perdón. Aquí está. El resultado del método con argumentos es 5. ¿Por qué? Porque está sumando este 2 más 3 y aquí está realizando la suma y me lo está regresando. Muy bien. Por lo que, como les decía, al utilizar estos nuevos parámetros, los sustituye en esta clase nada más y me los modifica ya, por lo que ya no valen lo que aquí habíamos indicado, 5 y 4, sino que ahora van a valer 2 y 3, por lo que solo aplica para este método, ¿de acuerdo? Que realmente esto no es lo correcto, no es lo común. Lo correcto es asignarlo desde un constructor, que lo vamos a ver un poco más adelante, para ver cómo se establece. De hecho, lo que es un constructor es un estado inicial a nuestros atributos o nuestras variables, por lo que eso ya no lo tendremos que hacer, sino esto lo haríamos desde el constructor. Ahora, otra manera también de modificar o hacer mejor nuestro código es, aquí estamos duplicando la suma de x más y, que es esta, que aquí la tenemos también en este método que se llama suma return.
Pero ¿cómo lo podemos simplificar para no estar duplicando el mismo código? Podríamos hacerlo de la siguiente manera: return, después suma, return, punto y coma. ¿De acuerdo? Y ya con esto, en lugar de volver a hacer la misma operación, sino simplemente es mando a llamar a este método, que ese método, ¿qué es lo que va a hacer? La sumatoria, que lo tenía aquí. Para eso nos sirven también los métodos y poderlos estarlos reutilizando para no estar escribiendo mismo código. Que aquí, como es un código simple y sencillo, simplemente mera práctica y conocimiento, pues no importa mucho, pero ya cuando estamos en una empresa o nuestros propios desarrollos, pues bueno, el simplificar código, hacerlo más claro, lo hace mucho más eficiente. Vamos a corroborar lo que haga exactamente lo mismo. No vamos a nuestra clase principal. Vamos botón derecho, Run File. Y si fijan que lo que hicimos no afectó en nada el resultado, porque aquí me sigue diciendo que el resultado del método con argumentos es 5. Muy bien, simplemente fue para reutilizar código y hacerlo como una mejor práctica. Y pues bien amigos, hasta aquí dejamos el video. Continuamos en el siguiente aprendiendo todo lo que es Java intermedio. Y si fue de su agrado el video, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros. Que estén bien, hasta luego.